Hoy vamos a hablar acerca de la sanidad integral. Dios quiere sanar y restaurar cada parte de nuestro ser, del cuerpo, el alma y del espíritu. Porque todas estas partes o todas estas áreas se desquebrajan, se enferman, se parten, se debilitan. Cuando uno pues pasa situaciones, ¿verdad? Situaciones adversas, situaciones dolorosas, todas aquellas cosas que tú reconoces, incluso desde tu infancia, y que pues hasta hoy en la adultez muchas cosas permanecen y el Señor lo sabe. Y por eso Él nos quiere sanar. Dios es un Dios de esperanza, es un Dios de restauración, Dios es un Dios de perdón y de los nuevos comienzos. Pero también Dios es alguien que nos ama y que necesita sanar cada parte de nuestras vidas, porque si no lo hace, cada reacción, pensamiento o decisión va a ser tomada desde las heridas, desde el desquebrajamiento, desde el dolor. Y eso no ayuda a nadie, porque alguien así no puede pensar bien, no puede ver bien, no puede dar bien. Y es un peligro para la raza humana o para la creación. Es un peligro que alguien esté en este estado. El libro de Tesalonicenses, capítulo 5, Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 23 y 24. Recuerden que siempre les digo, por favor, que tengan ahí su cuadernito y pues vayan anotando cosas que tú consideras que el Espíritu de Dios te va hablando y que tú estás descubriendo y que es muy importante que tú lo tengas anotado. Amén. Y que también cuando yo vaya a la Biblia, vosotros también vayan para que tú también vayas meditando con lo que el Señor te viene hablando. Entonces, les dije primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 23 y 24. Nos dice la palabra. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. Quizás en tu Biblia pues dirá de otra forma porque sabemos que hay varias versiones, pero el mensaje es el mismo. Entonces, ¿cuál es el plan del Señor? ¿Cuál es el plan de Dios? Que el Dios de paz nos santifique por completo y que todo vuestro ser, vuestro espíritu, vuestra alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fiel es el que nos ha llamado. Él es fiel. En griego, el idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra que quiere decir al alma, ya les he dicho que el alma está unido al corazón y el corazón está unido a la mente, ¿vale? Por eso, así como es, el hombre piensa, así es en su corazón, así es en su vida. Del corazón mana la vida. Como está tu corazón, el estado de tu corazón que va unido al alma y a tu mente, así una persona hablará. Tú sabrás cómo es el estado de la persona, cómo piensa, cómo habla, ahí tú te darás cuenta. Entonces, en el griego, ¿vale? Se le dice al alma el psiquis. ¿Mm?
De ahí salió la palabra psicología, ¿vale? Pero en griego se llama psiquis. Entonces, la cual ha dado pues el origen a la palabra de psiquis o la psicología. Pero al leer este versículo, como está en original, sería: el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, psiquis, alma, psiquis y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender, por favor, Dios quiere sanarnos en todas partes, en todas las áreas de nuestras vidas, y que todo ello sea guardado, protegido, de tal manera que sea preservado para el día que venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos representar estas tres partes del ser humano que les acabo de mencionar, que Dios quiere sanar, traer sanidad a tu cuerpo. Quiere traer sanidad a tu psiquis, tu mente, tu corazón y tu alma. Y también quiere traer sanidad al espíritu. Si nosotros leemos Génesis 1:26, Génesis 1:26, voy acá. Y siempre yo pongo aquí mi portátil rápidamente y ya se los leo, pero hoy quiero leer mi Biblia aquí con vosotros. Amén. Entonces, el libro de Génesis 1, versículo 26, miren lo que nos dice. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Entonces, y el versículo, Génesis 1:26, nos dice que Dios nos hizo a su propia imagen, pero con el propósito de que nosotros reflejáramos su gloria, seamos como Él. Sin embargo, desde el principio, nuestros primeros padres en la fe, y nuestros primeros padres también, los padres en la carne, desobedecieron a Dios. Y por eso la raza humana se separó de Él y de su imagen en nosotros. Quedó lamentablemente distorsionada y borrosa. Y si ya tú te has dado cuenta, en muchos por ahí, siendo a veces casi irreconocible la imagen de Dios en una persona. Por eso es que cada parte de nosotros, el cuerpo, el alma, la psiquis y el espíritu, tiene que ser sanado y restaurado. De otro lado tenemos también a un enemigo, que ya sabemos quién es, ¿verdad? Satanás. Y todos sus demonios. Sabemos que el único propósito de ellos es destruirnos. Por eso que a él se le llama el acusador de los hermanos. Así lo dice en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. No sé si entró Angelita Buitriago aquí ya dije apellido, perdóname. Si entró al taller, porque ella siempre me pone ahí los versículos. Bueno, Apocalipsis, 12:10. Me digo el 2. Ya está. Nos dice: luego oí una voz fuerte que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y su poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo.
Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Padre de día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Entonces nosotros tenemos a un acusador que nos acusa delante de Dios de día y de noche. Él está buscando acusarnos y él va a estar buscando la forma de cómo acusarnos. ¿Cómo nos acusaría nuestro enemigo el diablo? ¿Por qué nos acusaría? Cuando sabe que alguien está en pecado, ¿verdad? Esa es la única forma en que tiene de acusarnos, así como lo acusó a Job. Entonces, a la luz de la palabra entendemos de que el enemigo también nos acusa delante de Dios de día y de noche y continuamente está tratando de encontrar una manera de hacernos caer en el pecado. Nunca te olvides de esto. Yo te acabo de decir que el enemigo busca acusarnos cuando estamos en pecado. Por eso es que él siempre va a intentar de todas las formas, astutamente, llevarnos al pecado, hacernos caer en el pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo por eso vino con el propósito de redimirnos, de restaurarnos en cada área de nuestras vidas. Y así también como para liberarnos de las garras de Satanás. Entonces, la sanidad integral que Dios quiere traer a nuestras vidas está escrita en la Biblia. Esto está en Isaías, capítulo 61, del versículo 1 al 4. El profeta Isaías nos habla de la sanidad que Cristo, ese venidero Mesías, porque todavía no había llegado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Cristo no había llegado, se anunciaba, pero sus profetas ya manifestaban lo que él venía a hacer en esta tierra. Y Isaías, tocado por el Espíritu de Dios, él dice claramente por qué venía nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a los que están sufriendo. A todos los enlutados son los que están sufriendo en gran manera. Y a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé en lugar de ceniza, óleo de gozo, y en lugar de luto, manto de alegría, en lugar de un espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Y reedificará las ruinas antiguas. En otra versión dice, restaurará las ruinas antiguas. Y levantará los asolamientos primeros y restaurará las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Ese es el plan del Señor. Restaurar todo lo que tú sabes que se ha roto en tu vida personal dentro de ti y todo lo que forma parte de tu vida. Si están ahí conmigo leyendo, entonces sabemos por qué el Señor ha venido y cuál es su propósito en nosotros. Amén. Entonces, esto lo dijo el profeta Isaías, el plan del Señor, el propósito de la venida de Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo confirmó una parte de este pasaje
y lo hizo en el principio de su ministerio. En Lucas 4, 18, 19, anótenlo ahí o búsquenlo, él dijo que también, que él vino a libertar a los cautivos, incluyendo la cautividad generada por nuestros propios complejos. Él dijo que él vino a salvar y a sanar los corazones quebrantados, que él vino a darnos gloria en lugar de nuestras cenizas, o sea, en lugar de las partes de nuestra vida, ese lugar donde tú asumes que están quemadas, que ya no sirven para nada, ahí donde tú dices no hay salvación. Y también vino a restaurar las partes de nuestras vidas que habían estado en escombros por muchas generaciones. Y Cristo dice que Él vino para dar libertad. Él confirmó. Y esto sigue hasta el día de hoy. Y seguirá por siempre. Hasta que llegue la venida de nuestro Señor Jesucristo y partamos con Él, ¿verdad? ¿Por qué yo les estoy leyendo todo esto? Para que tú entiendas que tú tienes un propósito en tu vida. Y para que Dios no solamente nos ha llamado a restaurar los matrimonios, Él ha llamado a restaurar y a recuperar absolutamente todo lo que tú consideras que está distraído. Perdón, que está destruido. Isaías 53, 4 y 5. Vamos rápido a Isaías. Los que no tienen su Biblia, les aconsejo que se compren su Biblia. Es la mayor inversión que vosotros pueden hacer. Bueno, entonces, Isaías 53, versículo 4 y 5 dice la palabra de Dios. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, nuestros dolores los que lo agobiaron. ¿Estamos entendiendo? Y pensamos que sus dificultades era el castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Si observamos el versículo 4, nuevamente, ahí nos dice que Cristo llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Dolores y enfermedades son dos palabras diferentes, con distintos significados, y que pueden presentarse simultáneamente o en situaciones independientes. La palabra del Señor nos habla acerca de nuestras enfermedades físicas, pero también de nuestros dolores psíquicos. ¿Qué les he comentado? La psiquis está en el corazón y en la mente. Entonces, hay enfermedades físicas, dolores físicos, pero también hay dolores en la psiquis, en el corazón y en tu alma a causa de lo que estás pensando. Y eso el Señor también lo quiere sanar. La palabra del Señor nos habla acerca de nuestras enfermedades físicas, de los dolores psíquicos también ante Él. Y todo lo anterior nos permite concluir que enfermedad, dolor y pecado son diferentes, pero que afectan también diferentes partes de nuestro ser y cada parte necesita sanidad. Y nosotros debemos interesarnos
por esa sanidad y disponer nuestras vidas, dar el tiempo necesario para sanar, porque esa es la voluntad de nuestro Señor. Entonces, vamos a ver cómo podemos recibir sanidad para todo nuestro ser. La sanidad espiritual. Nosotros oímos hablar muchas veces en nuestras iglesias, para los que congregan o lo habrás escuchado por un mensaje, pero tu conocimiento te hace entender que muchas veces escuchamos que dicen que nuestro Señor Jesucristo vino para sanarnos espiritualmente y perdonar nuestros pecados. Esta es la base de nuestra sanidad. Y nosotros pues entendemos que es así. Pero no solamente vino a eso. Cuando nosotros nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo, entendemos que Él entra a nuestra vida, nos limpia de nuestros pecados, nos hace sus hijos y nos da su salvación. Entonces quiere decir que el Señor nos quiere, perdón, salvar y sanar. Cristo no solamente ha venido para salvarnos, porque hay muchos que quieren solamente la salvación. Que me salve acá, que me salve de esto, que me salve, que me salve. ¿Me explico? Pero nuestro Señor Jesucristo no solamente ha venido a salvar, Él también ha venido a sanarnos. Su palabra nos dice. Su palabra, la acabamos de leer. Y cuando Él salva espiritualmente, también sana nuestro espíritu. Pero para eso el Señor lleva un proceso. Nosotros tenemos que tener paciencia. La Biblia nos dice acerca de la sanidad física. En el libro de Santiago, aunque no lo sepan, Santiago 1, a ver, alguien está entrando. Ya. ¿Qué estaba diciendo? Santiago 1 nos dice que si alguien está enfermo, debe llamar a los ancianos de la iglesia, quienes le ungirán con aceite, orarán por él y Dios lo sanará. Entonces, a la luz de la palabra de dicha sanidad física, oímos hablar muchísimas veces, a cada rato en las iglesias que realizan sobre todo grandes campañas, donde se ora por sanidad física. Y aunque, amados, esta área es indispensable, es importante para la vida de los creyentes, se quedan ahí, solamente con eso, solamente en eso se centra. Pero no solamente Dios quiere, como les he dicho, que nosotros seamos sanados físicamente, sino que también seamos sanados espiritualmente y sanados emocionalmente. Pero si nosotros no solamente nos enfocamos en la sanidad física y solamente en la sanidad espiritual, de echar fuera demonios, ¿verdad? Vamos a estar incompletos. Y es ahí donde nadie podrá estar en paz. Ahora me van a entender por qué. O por lo menos no toda la paz que requerirían. Por eso que están suben, bajan, hablando emocionalmente, suben, bajan. Y la estructura psicológica, el psiquis, es una parte muy importante de la naturaleza humana. Sin embargo, muy pocas veces se habla en nuestras iglesias cercanas. Hablo de iglesias porque ahí, pues, el pueblo de Dios congrega, pero muy pocas veces se habla de la sanidad psicológica que requiere. Nunca, casi nunca se menciona que nuestro Señor Jesucristo también vino para sanar nuestro corazón, nuestra psiquis, para no estar diciendo cada rato corazón, alma y mente, nuestra psiquis. Y dicha sanidad casi siempre, muchas, lo dejan en manos de los psicólogos. Y la mayoría de
muchos psicólogos no conocen a Cristo. Todas esas enseñanzas que tienen los psicólogos no tienen el poder para sanar nuestra psiquis. Solamente la palabra de Dios. Solamente Jesús lo puede hacer. Y es una lástima que hay una pobreza o carencia de una adecuada enseñanza en esta área, ya que el Señor vino para sanar nuestra psiquis, tanto como nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Santiago, capítulos, 5, 14 al 16. Vamos para Santiago. A ver. Vale, ya estoy acá. Versículo 14 al 16. Nos dice la palabra de Dios. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, le será perdonado. Porque sabemos que también, pues, vienen enfermedades a causa del pecado. Versículo 16. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Pero ¿qué dice? Confiésense los pecados unos a otros, porque si nos ha venido enfermedades a causa del pecado contra alguien, es importante que nosotros confesemos el pecado que hayamos manifestado contra alguien para poder ser sanado, para poder ser liberado de cualquier maldición de enfermedad que el enemigo quiera traer a causa de el pecado. Entonces, no solamente nos estamos dando cuenta que se está hablando de los enfermos que deben ser sanados, como lo hemos leído, y los pecados serán perdonados. También se nos está diciendo a la luz de la palabra que debemos confesar nuestras ofensas los unos a los otros y orar los unos por los otros para ser sanados. Entonces, como consecuencia de esta práctica de nuestra sanidad, estaría instituido como un triángulo. Vamos a decirlo así, o sea, en tres partes. Sanidad del cuerpo, lo acabamos de leer en este versículo. Sanidad del cuerpo, ¿qué dijo Santiago? Llamar a los ancianos, ungiéndonos con aceite. Y Cristo nos sanará porque Él llevó nuestras enfermedades en la cruz. Luego viene la sanidad de la psiquis, al confesar nuestras faltas, porque Cristo llevó nuestros dolores en la cruz. Al confesar las ofensas unos a otros, sanará nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Sanidad de la psiquis. Y luego viene la sanidad del espíritu. Al confesar nuestros pecados, Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. ¿Me estoy explicando bien hasta acá? Perfecto, perfecto. Porque es un aspecto muy importante de resaltar. Mira, estoy como, creo, 20 minutos explicándolo despacio para que lo entiendan. ¿Vale? Pero es muy importante enfocarnos en esto.
porque es el hecho de que cada uno de los procesos de sanidad se lleva a cabo por medio de la oración. Y este ha de ser el instrumento determinante en el desarrollo de cada persona o de aquellos que tienen un ministerio, de todos. Pero eso también fue un instrumento determinante en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque esto es lo que Él vino a realizar. Y muchos continuamente estamos ayunando, orando, y no está mal, esto debe ser un hábito en la iglesia, en ti que eres parte de la iglesia. Continuamente estamos ayunando, estamos orando, buscando echar fuera demonios con el fin de encontrar en el Señor la solución a nuestros problemas. Si hay demonios en la vida de alguien, desde luego pues que se deben echar fuera. Claro que lo tenemos que echar fuera. Pero muchas veces el problema no se encuentra en el área espiritual, sino en el área psíquica. Y por traer el recuerdo del dolor a Cristo y perdonar con el perdón de nuestro Señor Jesucristo a quien lo causó, la persona queda sanada. ¿De qué? De su psiquis. Miren, vemos cómo el apóstol Pablo oraba en los tesalonicenses. Y él dijo que debían ser todos ellos guardados sin mancha en el cuerpo, la psiquis y el espíritu. Lo acabamos de leer en Tesalonicenses, ¿verdad? Ello da lugar a pensar que cualquiera de esas partes pueden ser atacadas por el enemigo. Y no es así. No es así. Vamos a leer para poder entender un poquito, vamos a leer también Efesios. Vamos a Efesios 4, versículos 26 y 27. A ver, para entender un poquito más. Amén. ¿Qué dije Efesios? Efesios 4. Versículo 26 y 27 nos dice. Ya. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Cuando paro es porque estoy metiéndome al MED a dar pase que llaman, ¿vale? Yo creo que voy a poner un horario y pasando ese horario ya no dejo entrar para no distraerme. Bueno, estaba leyendo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. O sea, no nos podemos pasar varios días enojados, porque si permanecemos con el psiquis enfermo a causa del enojo, le estamos dando lugar al diablo. El versículo 27 dice, porque el enojo da lugar al diablo. Entonces, en otra versión dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Yo lo acabo de leer en la versión NTV para que pues vosotros puedan entender con más claridad. ¿Es un peligro que se mantengan enojados con la situación, con las personas? Sí. Pueden estar ayunando, orando, echando fuera demonios, pero si le das lugar a la ira, al enojo en tu vida, le estás dando lugar al diablo. Y está trastornando tu psiquis. Entonces, antes que nuestro Señor Jesucristo saliera del aposento alto para ir al Getsemaní, Él dijo a sus discípulos, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mira, escucha bien, el príncipe es Satanás.
Él es el príncipe de las potestades. Por eso cuando por ahí dice, mi príncipe, digo, uy, tú no digas eso, mamita. No digas eso. Pero bueno, Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. No hubo nada en la vida de Cristo que diera lugar al príncipe de este mundo, Satanás. Y eso mismo nosotros tenemos que también seguir ese ejemplo. Aunque nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, de igual manera que nosotros. Vamos a rápido a Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Vamos a leer rapidito. A ver. Miren lo que dice. Versículo 15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Por eso algunos no se deben de atrever a decir, no, es que Dios no me está entendiendo. Yo creo que no está siendo justo. Porque nuestro Señor Jesucristo también sufrió como nosotros, la diferencia es que Él no pecó. Y la idea es que a nosotros el dolor, el sufrimiento, no te debe llevar a pecar. No debe provocar en ti la ira y la amargura, porque eso le da lugar al diablo. ¿Y qué va a suceder? Que el diablo sí va a tener cosas de ti. Y ese es un peligro. Alguien que permanece enojado o enojada le da lugar al diablo. ¿Y qué sucederá con tu psiquis? Estará enfermo. Necesitará sanidad. Entonces, aunque nuestro Señor Jesucristo tuvo que aprender la obediencia por las cosas que sufrió, así lo dice Hebreos capítulo 5, versículo 8, lean todo el libro de Hebreos porque es hermoso. Ahí te enseña a soportar las dificultades a la forma de Cristo. Te vuelve más humilde, más comprensivo y te ayuda a perdonar. Lean todo el libro de Hebreos. Ahora yo voy a leer Hebreos 5:8. Amén. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, 9, de ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y tú puedes también ser una fuente de salvación en tu familia, aprendiendo a ser obediente, yendo a la cruz como fue Cristo. Pero vamos a seguir hablando de la psiquis. Aquí entre la palabra dice que nuestro Señor Jesucristo tuvo que aprender obediencia por las cosas que sufrió. O sea, si a ti no te toca sufrimiento, si a ti no te pasa nada, tú no tienes nada que obedecer, ¿cierto? Pero por medio del sufrimiento, tú tienes que aprender a obedecer la palabra de Dios. Para eso el Señor también permite por momentos las aflicciones y el sufrimiento, para que tú aprendas a obedecer la palabra de Dios, a obedecer sus mandamientos. Nuestro Señor Jesucristo aprendió a obedecer y fue por medio de las cosas que sufrió. Hebreos 5:8 nos dice que él nunca dio lugar al diablo en su vida. No hubo puntos débiles, no abrió puertas de donde este mundo pudiera agarrarse o meterse en la vida de nuestro Señor Jesucristo. No hubo por ningún lado. ¿Qué dice? ¿Quién me está hablando? ¿Que no pueden entrar? Ay, a ver, no sé.
No, casi no. Cualquier clase de abuso que un ser humano sufre, sea verbal, físico, sexual, aún social, especialmente si te sucede en la niñez, no solamente va a causar heridas psicológicas, sino también causa opresión, causa heridas y traumas psicológicas. Y muchas veces todo eso sirve como puertas abiertas o puntos débiles. Puntos débiles son puertas abiertas a Satanás, ¿vale? Ahí donde tú sabes que eres débil, donde las personas es donde necesitan liberación. Porque en estas puertas abiertas o en estos puntos débiles, donde Satanás, el enemigo, es donde comienza a construir fortalezas. Segunda de Corintios 10, del versículo 3 al 6. Vamos para allá. Miren lo que dice. Segunda de Corintios, capítulo 10, del versículo 3 al 6. Dice la palabra de Dios, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. ¿Cuál? Los obstáculos de arrogancia. Porque si en ti se levanta la arrogancia, en medio de lo que estés viviendo, busquen en su diccionario, pon como tarea ahí, buscar en el diccionario qué significa arrogancia. Y a veces se disfraza por el enemigo que te dice, no te expongas, no vaya a ser que te rechace. Lo mejor es que guardes tu corazón. Y en muchos es la arrogancia. Entonces, ¿qué evita? ¿Qué obstaculiza? Que esa persona por la cual tú estás intercediendo no conozca a Cristo. ¿Vale? No conozca a Cristo. Entonces tú puedes decir mucho tiempo. ¿Por qué? Porque todavía no has aprendido a ser obediente. Todavía no. Mira, yo acabo de ver algo por ahí. Claro. Todavía no has aprendido a ser obediente. Por ejemplo, como un Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que Pedro lo negó 3 veces, lo dejó solo, lo negó, y cuando Cristo resucitó, no esperó que Pedro le pida perdón, no esperó que Pedro se acercara, él fue y lo buscó. Él fue y lo buscó. Entonces, versículo 5, ¿vale? Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Por ello yo siempre les enseño, amados, que cuando lean la Biblia, no la lean por encimita. Busquen diccionario, indaguen, pídanle al Espíritu Santo que les ayude a entender, porque es importante para ti, muy importante. Miren, les agradezco porque alguien me ha puesto aquí el significado de arrogancia. Gracias, Aura. Dice arrogancia. Significa también altanería, soberbia, altivez, engreimiento. No, yo estoy acostumbrada a que a mí me busquen. Yo estoy acostumbrado a que a mí siempre me digan. Hay que me siga hablando. Yo no me va a sacar ninguna palabra. Me gusta esto. Cachetado te voy a dar. Esa es broma. Esa es broma. Pero
Ese es el engreimiento, orgullo, presunción y embaramiento. Embaramiento. Entonces, ¿qué cosa está diciéndonos aquí nuestro Padre? Padre, ¿qué más obstáculos? ¿Qué más que está impidiendo mi avance? Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes. Segundo, capturamos los pensamientos rebeldes. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga la desobediencia. Eso nos dice. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a ser desobedientes y tener obstáculos en nuestra psiquis? Es donde se manifiestan los patrones de pensamiento. ¿Qué significa patrones? Lo mismo, ¿verdad? Se vuelve a repetir, es un patrón, es un hábito. Entonces también hay patrones de pensamiento. Ante una situación, vuelves a pensar lo mismo. Y como vuelves a pensar lo mismo, vuelves a realizar lo mismo. Y tú te imaginas qué grave una vida que tiene patrón de pensamientos que son debilidades y puertas abiertas para Satanás. Es ahí donde el enemigo se fortalece en tus pensamientos débiles para manifestarse por medio de ti. Y nosotros tenemos que llegar al nivel, al ser sanados por el Señor, como Él dijo, Él nada tiene de mí. Nada. ¿Mm? Todo lo que nosotros experimentemos, tanto las experiencias negativas como las positivas, es registrado en el cerebro. Una parte de la psiquis. Y a medida que vamos pensando y actuando, son como pequeños impulsos de electricidad que van pasando entre las células, el cerebro, y van formando como senderos que funcionan como si fueran alambres por los cuales corren dichos impulsos eléctricos. Así es como cada nueva experiencia produce nuevos senderos en nuestras vidas. El más frecuente se repite una experiencia en nuestras vidas, más firmemente queda establecida el mismo sendero. Esta es la forma en que los pensamientos se convierten en patrones o en hábitos de pensar. Y casi siempre, en la parte de los pensamientos, donde la más aguda batalla, la más fuerte batalla se lleva a cabo para lograr nuestra sanidad. La Biblia dice, Proverbios 23:7, ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Hoy es la tercera vez que el Señor nos lo repite. Para los que están conmigo, los que han estado en el tiempo de clamor por las madrugadas, los que han estado hablando conmigo en administración, y hoy el Señor suelta este versículo por tercera vez. Dios está hablando a su pueblo. Cuida tu psiquis, cuida tu alma, cuida tu corazón, cuida tu mente, cuida tu psiquis. Porque así como es tu psiquis, así como es tu corazón, así eres tú. Cuídalo. Por ello, entienden que debemos de sanar, pero nadie se puede sanar a sí mismo. Las personas no te pueden sanar. Solamente Cristo nos puede sanar. Y el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto acerca de esa batalla espiritual, segunda de Corintios capítulo 10, del versículo 3 al 6, que lo acabo de leer. ¿Cierto? Dice que nosotros, aunque estamos viviendo en la carne, no vivimos
como el mundo en la carne. No nos defendemos como las personas humanas se defienden. No es con fuerzas humanas, no es con fuerzas de la carne, sino que nosotros derribamos todo argumento, todo pensamiento, ¿verdad? A ver dónde estaba para leerlo nuevamente, para fortalecer. Del 3 al 6. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Entonces, en el área de los pensamientos, con mucha frecuencia hay puertas abiertas al reino de las tinieblas. Y ello da lugar a pensamientos contaminados de las tinieblas, del infierno. A veces las heridas psicológicas o del psiquis causan una opresión espiritual y hasta físicos que son difíciles de distinguir y tienen que ser tratados simultáneamente, juntos. Por ello que algunos dicen, me fui porque me ataqué de nervios. Pasa me pongo nerviosa. Ay, pastor, ay. Ya, Dios mío, menos mal que no estoy ahí, si no seguramente me sacuden. Pastora, yo voy a tener que estar así ante los nervios de mis hijos. Dios mío. Pero yo le escucho por el telefonito y tengo que calmarles. Pero es porque se van enfermando físicamente en sus nervios, gritan rápidamente porque ya están enfermos físicamente a causa de la opresión espiritual que las provocó, ¿qué? Las heridas psicológicas. ¿Mm? Voy a leer una pequeña historia que yo sé que les... A ver, un ratito que es una llamada internacional, ¿vale? ¿Aló? Diga. ¿Me corta? Bueno, a la próxima no respondo. Sigamos. Les estaba diciendo que les voy a leer una historia que tengo para ver, vamos a meditar un poquito. ¿Amén? ¿Quiénes tengo? Vale. Mauricio. Mauricio era el menor de 8 hijos. Su padre era bastante avanzado de edad cuando él nació. Y cuando tenía 7 años, su padre murió. Y la única memoria de este varón que tenía de su padre era que él era un hombre viejo, borracho y muy estricto, que le pegaba cruelmente por la menor desobediencia que él pueda tener. Y después de la muerte de su padre, lamentablemente su madre se convirtió en la persona que estaba alrededor de él, la cual giraba en la vida de ese joven, de ese niño, ya que sus hermanos y hermanas mayores se habían casado y habían salido pues de la casa paterna. Entonces, madre e hijo vivieron el uno para el otro hasta que Mauricio tuvo 14 años y su madre murió, dejándole sin hogar y sin un lugar a vivir. Uno de los hermanos mayores lo llevó a vivir a su hogar, pero su cuñada pronto empezó a verle como una persona en competencia con su hijo e insistió que si
ese joven se quedaba en la casa con ellos, tendría que pagar su alojamiento, su comida y contribuir con los pagos de agua y luz. Y esa situación hizo que después de salir del colegio, él tuviera que trabajar por largas horas y así ganar el dinero necesario para poder vivir con ellos. Sus notas bajaron porque no le quedaba casi tiempo para estudiar y hacer sus tareas, y eso dio lugar a que su cuñada le llamara vez tras vez estúpido y que nunca serviría para nada. Le comparaba con el hijo de ella y le decía que no valía para nada. Entonces, Mauricio empezó a sentirse deprimido, ya que no importaba lo que él tratara de hacer, no podía agradar a su cuñada. Y al pasar unos meses, Mauricio se dio cuenta de que su dinero desaparecía de sus bolsillos, de sus pantalones durante las noches. Y después de un tiempo, su cuñada se quejó a su esposo inventando de que Mauricio no había pagado su estadía por meses y debido a que él le había pagado en efectivo, no pudo probar nada a su hermano y tuvo que salir de su casa. Lo botaron. En ese tiempo, Mauricio escuchó en una iglesia cercana acerca del amor de Cristo y le aceptó como su Salvador. Al echarle su hermano de la casa y no teniendo a dónde ir, acudió a la iglesia. El pastor no pudo hospedarle en su casa, pero le dio permiso de quedarse en la iglesia. Mauricio estaba completamente solo en la iglesia, con un piso de cemento frío y bancas duras. Era invierno y él no tenía ni cama ni cobijas. Mauricio se sentía destruido, rechazado y que no le importaba a nadie. No había lugar en el mundo a donde él pudiera ir a buscar ayuda. Trataba de alimentarse con comidas que no necesitaban ser cocinadas y temblaba de frío, porque pues era invierno en eso entonces. Y durante las noches su depresión aumentaba y sentía fuerzas demoníacas que le oprimían. Su cuñada, lamentablemente, practicaba espiritismos, brujerías. Es una historia real, ¿eh? Y Mauricio creía que ella le había hecho un trabajo y temía que estuviera volviéndose loco porque estaba pensando, ya se sentía pues descontrolado. Y él temía volverse loco. Y después de un tiempo el pastor le dijo que debía marcharse de la iglesia y Mauricio nuevamente se sintió rechazado. Por periodos cortos de tiempo estuvo como un, ¿cómo se llama una persona que está de un lado a otro? Nómada. Como un nómada, como un Errante. Perdón. Errante. Errante. Así es. Vagabundo. Vagabundo es alguien que se queda en la calle. Este es errante, ¿no? Un errante porque tenía pues estadías con diferentes hermanos. Vivía un corto tiempo con un hermano, luego con otro hermano, luego con otro hermano, un hombre errante. Pero ninguno se atrevió, quizás no querían, a darle un hogar permanente. Recuerden que él era el menor de todos los hermanos. Entonces, además de sus emociones de rechazo y de dolor, tuvo que vivir el resentimiento y odio a sus hermanos y a sus hermanas, y en especial hacia su cuñada. A raíz de todo eso, él tuvo que tomar medicinas para evitar un colapso emocional completo. Y durante todo ese tiempo difícil, él permaneció en contacto con su iglesia, porque en lo más profundo de su ser, él quería conocer a Dios. En el grupo de jóvenes, conoció a una mujer, una joven cristiana,
que parecía pues traspasar su confusión interior y encontrar a ese verdadero Mauricio, ¿no? Esta mujer como que llegaba a su corazón. Y entonces, al crecer y ir madurando la amistad de los dos, Mauricio se dio cuenta que había encontrado en esta mujer, en alguien en quien podía confiar. Presten atención. Todo lo que él había vivido, todo lo que él había pasado. Y encontró pues en esa mujer, en alguien que podría confiar y compartir su amor. Al año se casaron y se fueron a vivir juntos. Por fin, Mauricio tenía un hogar. Ya los años que siguieron fueron buenos, aun cuando en una ocasión perdió su trabajo. Pronto pudo encontrar otro. Luego le nacieron sus 2 hijos para hacer su hogar completo. Y ambos, tanto Mauricio con su esposa, amaban al Señor Jesucristo y participaban en la iglesia, estaban ahí pues creciendo los dos. Y durante todos esos años, Mauricio tomó medicinas para evitar los trastornos emocionales. Y lamentablemente esas medicinas le provocaban tanto sueño que le era difícil llegar a tiempo al trabajo y mantenerse despierto. Y cada vez que él trataba de disminuir las dosis, sentía como que se comenzaba a descontrolar, se sentía desesperado y venían un montón de pensamientos de autocondenación, comenzaban a bombardear su mente. Entonces sentía que los recuerdos de los años de rechazo y los sentimientos de odio le comenzaban a ahogar. Y a pesar que este hombre un día decidió botar todas sus medicinas y confiar en que Dios lo iba a cuidar de todo lo que le pudiese pasar, sus emociones y pensamientos empezaron a correr por todas partes y se sintió, ahogado con tantos sentimientos paranoicos que ya él tenía. Y poco después de llegar al trabajo, tenía que huir al baño para rogarle a Dios que lo perdonara por sus pensamientos de querer hacerle algún daño a alguno de sus compañeros y que lo protegiera de lo que a él le parecía que eran malas intenciones de ellos. O sea, él siempre estaba pensando que la gente le quería hacer daño. Y luego, después de tratar de concentrarse en lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Tenía que otra vez huir, porque no resistía sentir que los otros estaban en contra de él. Eran pensamientos contrarios que él tenía. Y pronto, pues, tenía que dejar de trabajar. Pero como él era un buen trabajador y era muy responsable con las cosas que él le asignaban, su jefe siempre le concedía licencias de enfermedades para que tuviera un tiempo, para que se pueda recuperar en lugar de despedirlo. Pero Mauricio siguió años con esa tortura mental y creció esa tortura a tal punto que pasaba la mayor parte de los días y de las noches en la iglesia buscando de Dios y pidiendo alivio para todo eso que sentía. Hermanos en Cristo lo ayudaban, reprendían demonios, decían que necesitaba liberación. Y en ese proceso, sí, muchos demonios salieron de él. Sin embargo, después de meses, la batalla seguía constante. Seguía con esos pensamientos. Parecían que nunca iban a terminar. Fue a un retiro y también lo mismo. Pero para ese entonces su iglesia llevó a cabo un retiro sobre la sanidad emocional. Yo no sabía acerca nada de esta persona. Pero cuando él comenzó a entender los traumas emocionales, cuando él comenzó a enterarse que existía una sanidad de su alma, cuando él pasó por ese retiro
y entendió que Cristo tenía que sanarlo en su alma. Ahí donde él comenzó a traer todos los recuerdos dolorosos a los pies de Cristo. Y todos esos pensamientos tan terribles, todos esos recuerdos comenzaron a disminuir y a disminuir. Pero todavía seguía el recuerdo de lo que le habían hecho sus hermanos, su cuñada, y eso todavía le seguía persiguiendo, esos recuerdos de todo el daño que le habían hecho. Seguía todavía recordando las cosas que había bebido de niño con su padre, ¿verdad? Todos esos recuerdos. Recordaba que su padre lo castigaba, que era cruel por cosas, que lo golpeaba por cosas que él no había hecho. Y todos esos traumas, cuando lo comenzamos a ayudar, todo eso, cuando lo trajo a Cristo, se comenzaron a cerrar las puertas que él había abierto al reino de las tinieblas sin saberlo. Comenzó a recibir su sanidad de su alma herida. Y eso fue poco a poco, porque todavía seguía siendo una persona nerviosa. Todavía era un poco inquieto. Y había personas que lo aconsejaban que él tenía que definitivamente visitar a psiquiatras, que definitivamente tenía que tomar medicación. Pero gracias a Dios, él al recibir su sanidad del alma, él se posicionó y dijo, no, yo solamente quiero confiar en Dios. Ya no quiero confiar en las medicinas nunca más. Y Dios comenzó a llevarlo para que él pueda perdonar a su padre, para que él pueda perdonar a sus hermanos y a su cuñada. Y comenzó a declarar y a cancelar toda maldición que su cuñada le había lanzado. Y todas las maldiciones que salían de su boca, él comenzó a cambiarlas por palabras de bendición. En el lugar donde él reconocía que era maldición, él comenzó a cambiarlas por bendición en ese lugar. Y fue un trabajo que fue poco a poco. Una batalla en sus pensamientos que fue duro, pero poco a poco aprendió a usar la autoridad de Cristo para rechazar al enemigo que le traía esos pensamientos, que le decían que sus compañeros de trabajo estaban en contra de él, esos pensamientos que decía que las personas planeaban hacerle daño y por eso pues tomaban malas decisiones. Y poco a poco esta persona aprendió a distinguir entre memorias dolorosas que necesitaban sanidad y pensamientos obsesivos que tenía que rechazar. Entonces, yo no sé qué habrás vivido tú desde tu infancia. No sé qué habrás vivido. No sé qué te habrán hecho. No lo sé. Pero Cristo lo sabe. Él lo sabe. Entonces, cuando tú recuerdes algo doloroso que todavía no has llevado a Cristo para ser sanado o sanada, ahí tú tienes que recordar que tú necesitas sanidad, que tú necesitas llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Cuando esos pensamientos vuelvan, tú tienes que llevarlo a Cristo y pedir en el nombre de Cristo, echar esas tentaciones fuera de ti, echar esos pensamientos fuera de ti, porque todos ustedes tienen herramientas con las cuales pueden trabajar. Antes no sabían, ahora ya saben qué hacer con sus pensamientos y tienen que botar esa presión, esa desesperación
tomar la decisión para que aprendan a reconocer que ustedes a sí mismos no se pueden sanar, que tienen limitaciones, pero tienes que tener fe, tienes que decidir crecer por el Espíritu, tienes que decidir pasar tiempo con Cristo, tienes que decidir perdonar, tienes que decidir no traer a memoria el pasado. ¿Mm? Entonces, ¿por qué les he leído esta historia? Para que entiendas que no solamente tú has sufrido, todos de alguna manera tenemos una historia, que no me puedo poner a escuchar a todos porque pues tendríamos cuánto tiempo, ¿verdad? Pero cada uno de vosotros tiene una historia. Quizás tú un poco menos sufrida, la de tu hermano es más sufrida, quizás tú has sufrido más que tu cónyuge más que tú. Entonces, cuando nosotros entendemos de que todos nosotros tenemos una historia, mira, gracias a Dios que la esposa, en este caso de Mauricio, era una mujer de Dios y pudo ayudar a su esposo. Gracias a Dios. Pero si alguien no tiene a Cristo en su corazón, si la esposa de Mauricio no hubiese tenido a Cristo en su corazón, ¿hubiese podido ayudar a su esposo? No lo hubiese podido ayudar. ¿Saben cómo lo hubiesen llamado? Una persona tóxica, un narcisista. ¿Por qué no ves que todos sus pensamientos eran malos? Que todos le querían hacer daño, que todos estaban en contra de él. Imagínate un hombre nervioso, gritando, no trabajando bien, empastillado. ¿Se imagina? Y viceversa, ¿verdad? Pero Dios le puso la mujer correcta. Entonces, todos nosotros tenemos que crecer espiritualmente para poder sanar. Tenemos que dar frutos. Y entre esos frutos sabemos que es el amor, la paz, la benignidad, la paciencia, pero ¿verdad? Dominio propio, templanza. Pero también tenemos que dar frutos de perdón. Mira, esta mujer permaneció muy fuerte durante estos años que tuvo crisis en su familia. Pero por un momento también el estrés la estaba ya desesperando a ella. Ya ella también empezó a tener un colapso físico y nervioso. Se sintió cansada, exhausta. Ya no se estaba desenvolviendo bien en sus actividades a causa de lo que estaba sucediendo con su esposo, porque nosotros lo vemos de fuera. Pero imagínate una persona así, ¿también se hubiese comportado así con su esposa? Por supuesto que sí. Me quiere hacer daño mi esposa. Claro. Imagínense los conflictos que habría tenido con su esposa. No me ama, me rechaza, me quiere, no me va a hacer daño. ¿Se imagina los conflictos que hubiese tenido con su esposa? Porque su esposa se sintió estresada, agotada de una situación así con su esposo. Bastante agotada. Y también comenzó a ir al médico porque no soportaba la situación. Pero Dios los ayudó. Los ayudó. Tenían unos conflictos muy tremendos, pero Dios los ayudó. Ella no dejó de orar y Mauricio oraba a su manera. Y él decía, Dios ha sido muy bueno conmigo. Este hombre, gracias a Dios, ya no tenía esos pensamientos, esas heridas. Él decía, Dios me ama, Dios sanó mis heridas, me libertó de mis cadenas. Ya no voy a tomar más pastillas. Ya dejaré de tomar esta medicación. Yo voy a alabar a Dios, porque yo soy un hombre transformado. La gente me llama un milagro.
mi familia y quienes me conocen no pueden creer lo que ven y me dicen, si Dios puede hacer el cambio que ha hecho en ti, Él puede hacer cualquier cosa. Imagínense. Entonces, tú tienes que confiar que Dios nos quiere sanar a nosotros y toda tu casa. Y para eso nosotros no tenemos que ser egoístas, de ver que nuestros cónyuges llenen nuestras propias expectativas. Así como es el corazón del hombre, así como piensa, así es él. Pero Dios no lo dice para que lo despreciemos, sino ¿para qué? Para que seamos como Cristo, como Él, para que seamos obedientes, para que tengamos su ejemplo. No es fácil distinguir qué pensamientos nosotros debemos de aceptar y cuáles debemos de rechazar. Y tampoco es fácil distinguir si nuestros pensamientos vienen de Dios en su intento de comunicarse con nosotros, si son fruto de nuestros propios deseos e imaginaciones o si son tentaciones que deben de ser rechazadas. No es fácil. Eso lo sabemos todos. Uy, qué bueno si sería fácil. En entender cuando es Dios quien se quiere comunicar con nosotros. Pero debemos aprender a escuchar la voz de Cristo, porque eso te va a sanar. El psiquis. Nosotros como creyentes sabemos que Dios quiere comunicarse con nosotros. La Biblia nos dice que el Espíritu de Dios dice a nuestro espíritu que somos hijos de Él. Romanos 18:16. Y también Cristo dijo que sus ovejas oyen su voz, que Él las llama por su nombre, las saca del redil y ellas oyen y conocen su voz. Juan 10, capítulo 3 y 4. Entonces, a la luz de esta palabra, el deseo ardiente, ferviente de Dios es hablar con sus hijos, es hablar con nosotros. Y aunque haya personas que no saben cómo oír su voz o tengan hasta temor a escucharle, de todas maneras, anhelamos oírle hablar, porque es su voz la que nos dirige y nos trae paz y consolación. Hay tantos creyentes o seguidores de Cristo que son sinceros, pero que no tienen idea cómo Dios nos habla, especialmente cuando necesitamos que nos dirija, ¿verdad? Cuando nosotros preguntamos por cosas específicas, Señor, por favor, confírmame en esta área, respóndeme en esta área. Quiero saber, quiero entender, Dios mío, si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal, si hago, no hago. En un lugar, en un momento, perdón, específico donde buscamos la dirección de Dios. El resto puede esperar, pero hay algo urgente que Dios tiene que respondernos. Pero qué difícil es cuando no entendemos. ¿Me estará hablando? No me estará hablando. ¿Me estará diciendo? No me... ¿Habrá sido Dios? ¿Habrá sido Dios quien me habrá hablado? ¿De verdad me lo habrá dicho o no me lo habrá dicho? Dios quiere comunicarse con nosotros para dirigir nuestras decisiones. Pero ¿cómo podemos saber si lo que creemos oír de Dios es Él o si estamos realmente siguiendo nuestros propios deseos? ¿Cómo podemos saber? Su palabra habla. Y por eso tú tienes que leer la Biblia, no por encimita. Pastor, estaba orando y abrí mi Biblia y ahí me salió un versículo y me dijo, no, hay que meditar la palabra de Dios porque esa te va a dar la dirección. Tienes que meditarla. Tienes que leer profundamente. Ya leí Corintios, ya vuélvela a leer. Ahí Dios nos va a hablar.
es la meditación, la oración, la adoración y los ayunos te darán la convicción de que Dios te está hablando. El interés de Dios es comunicarse con su pueblo y por eso Él quiere que nosotros lo busquemos. Amén. Entonces, recuerden, Dios quiere sanar también tu psiquis primeramente, porque eso, si no es sanado, es lo que el enemigo usa para destruir tu vida y todas las cosas hermosas que el Señor te ha entregado y quiere darte. El psiquis es lo que nuestro enemigo usa para destruir nuestros hogares, para alejarnos, para pensar que todos nos quieren hacer daño y que todos nos rechazan y que nadie nos quiere. Es ahí donde el enemigo busca atacarnos. Pero ¿sabes qué? Dios habla a tu psiquis, Dios habla a tu corazón, Dios habla a tu mente, Dios habla a tu alma. Entonces, cuando te vengan pensamientos destructivos, de rechazo, cuando te vengan pensamientos que no están escritos en la palabra de Dios, debes de rechazarlo. Si te vienen pensamientos de falta de perdón, debes de rechazarlo. Si te vienen pensamientos de ira, de amargura, debes de rechazarlo. Si te vienen pensamientos de rechazo, debes de rechazarlo. Si te vienen pensamientos de miedo, debes de rechazarlos y cambiarlos por la palabra de Dios. Dios te dice perdona, ten misericordia, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dios te dice que no tengas temor de amar a aquel que te hace tanto daño. Dios te dice que no pagues mal por mal y si tienes oportunidad de hacer lo bueno, que lo hagas. Dios te dice que no te canses de hacer lo bueno. Dios te dice que con Él lo tienes todo. Y te pudiera leer toda la Biblia de lo que Dios dice. Cambiar los pensamientos por lo que Dios nos dice y avanzar por fe. Si Dios ya te habló en sueños lo que va a suceder y vienen pensamientos a ti que nunca va a pasar y que parece que no, por las cosas que estás mirando, entonces discierne quién te está hablando y quedarte con lo que Dios te ha hablado, porque ahí tú vas a comenzar a sanar en tu psiquis. No tomen los mismos patrones, los mismos pensamientos que te generó los traumas, los dolores que viviste incluso de pequeño. Desechen esos patrones de pensamiento y cámbienlos por los pensamientos de la nueva vida que Cristo está trayendo a tu vida. Todo estará bien. Todo obrará para bien a los que aman al Señor, a quienes han sido llamados conforme a sus propósitos. Romanos 8:28. Y si tú lo crees, pase lo que pase, tú estarás bien. Amén. Hasta aquí nuestro taller de sanidad. Amén. Amén, Amén. pastor. Amén. Amén.